La parábola de la levadura, Mateo 13, 33 al 35. Así es que es la cuarta parábola del sermón que están todas juntas ligadas ahí en Mateo 13. La ocasión es en el mismo lugar donde dijo la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza, y ahora está diciendo esta, va a exponer esta. Los oyentes son una multitud de personas y también los discípulos. Son 33 al 35 son los versículos con lo que dice algo bueno. Como todas las cosas escritas son tremendas y vigentes. Así es que también lo narra Lucas 13, 18, del 20 al 21. O sea, en dos versículos está narrado. Vamos a ver lo de Mateo 13, 33 al 35, y dice el 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa fue leudada. Así es que esta parábola, como la del grano de mostaza, y todas las que siguen, ya no las explica Jesucristo. Y como les dijo que si era necesario, ellos dijeron que no, que ya entendían todo, entonces ahora les corresponde hacer a sus discípulos la interpretación. Pero como ya se murieron en ese tiempo, nos toca a nosotros. Y el asunto es considerarla con los hechos que desde ese tiempo hasta ahorita habló él de la iglesia. Así es que vamos a ver esta otra, la lección espiritual, la enseñanza. Es acerca de la corrupción doctrinal interna en la iglesia. ¿Se acuerdan que la anterior del grano de mostaza era la corrupción externa de la iglesia? O sea, el árbol de mostaza se notaba fácilmente, de una semillita insignificante, eso se veía fácil. La corrupción interna es ahora la otra situación que padece la iglesia, o empezó a padecer, y vamos a ver las razones de por qué. Hay otras parábolas bien claras sobre eso, pero de esta manera engañosa, expansiva y peligrosa, se ha infiltrado en el mismo seno de la iglesia doctrinas y enseñanzas extrabíblicas, enseñanzas que no fueron las que Jesucristo le encomendó a los discípulos. Por eso los tenía allí cerca a todos. Así es que el sistema religioso falso y herejías destructoras y muchas cosas que se adoptan o que han adoptado, y en realidad pues están fuera de lo que es la iglesia de Jesucristo. Tienen un tinte espiritual y disfrazado como todo lo de Satanás. Su procedencia es humana o demoníaca. No hay más que esas dos maneras de equivocarse, o dos maneras de tener malas intenciones. Su procedencia, entonces, solo son esas dos fuentes para que
entendamos lo que hace la levadura en la masa, vamos a ir considerando las situaciones que intervienen en los elementos que significan o que le dan vida o entendimiento a la parábola. Así es que lo primero que vemos o que dice es una mujer. Esa mujer actúa y trabaja escondiendo el elemento de la levadura en la harina. Ella y su labor representan un sistema falso y religioso, de herejías que son para destruir. Toda la finalidad del diablo es destruir. Y toda la finalidad del hombre cuando no sabe nada es pura ignorancia. Todo está en toda la Biblia. Otra cosa que vemos es la levadura. La levadura representa la corrupción, lo malo que contamina doctrinal dentro de la iglesia. Otro elemento significativo de esto es la harina. La harina representa al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan que apartó 3 medidas de harina? Todo tiene su razón de ser. Así es que... La harina es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo, no es. El cuerpo de Cristo somos los creyentes. La harina representa al cuerpo de Cristo. Bueno, a la iglesia también es el cuerpo de Cristo. La ofrenda que es ofrecida a Dios como un sacrificio agradable y correcto, perfecto. Todo eso está representado en la harina. Además de aceptable delante de Dios, Dios exigió esto en Levítico está bien claro cómo debía ser la harina, aceite. Bueno, bien fácil está y era grato y agradable a Dios. El asunto está en que si le ponemos levadura, se acabó para que sea grato para Dios. La levadura altera. Y si es para una ofrenda a Dios, Dios no acepta cosas adulteradas. Así es que, además de aceptable delante de Dios, la obediencia a su palabra de la que emana una sana doctrina es la única que tiene aval de Dios cuando estemos en su presencia. Así es que nos pasa a traer a todos porque estamos, bueno, suponiendo o estando seguros de que somos la iglesia de Cristo, somos los redimidos por su sangre, en fin. Ahora vamos a ver la explicación de la parábola. Esta parábola de la levadura, al igual que la del grano de mostaza, tienen mucha semejanza. Nada más que una tiene una corrupción externa y la otra interna. De todos modos, nos damos cuenta de que ese es el efecto de levadura o de la levadura, porque se encuentra intercalada entre la narración de la parábola, el trigo y la cizaña también y su explicación. Muchos intérpretes de estas parábolas de Mateo 13 dicen que esta parábola representa la gradual expansión del evangelio en el mundo hasta que toda la humanidad se convierta. ¿Cómo sabemos que eso es verdad o lo que estamos considerando es verdad? Está en toda la Biblia, fácil.
si vamos a respaldar los elementos con otra cosa o con lo que nosotros pensamos, ya somos anatema, así de fácil. Así es que bueno, muchos serán los que están considerando que el evangelio es imposible. Dios no acepta nada alterado y desde la harina en Levítico está diciendo, bueno, una ofrenda de gratitud y grata para Dios, y era la harina limpia, sola, y aceite de oliva. Así es que no está alterado lo que se presenta delante de Dios. ¿Se acuerdan que, o si no, cuando lean Levítico se van a dar cuenta cómo cuando había la ofrenda de un borreguito, de un cordero, no debía tener ni un defecto? Dios no lo aceptaba. Así es que muchas cosas después se queja Dios con Israel porque les descubre que llevan borreguitos porque están tuertos, otros están cojos, otros y muchas cosas, y representa lo mismo. Lo que se le da a Dios debe ser nítido, transparente, limpio, impecable. Por eso, nada de que el evangelio pueda ser la levadura. Pero hay muchos que todavía están y consideran eso. Pero si vemos la levadura en toda la Biblia, siempre ha sido algo que corrompe. ¿Se acuerdan cómo Jesucristo le dijo a los discípulos? Cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, no trajimos. Bueno, muchos no entienden. Pero nosotros tenemos la respuesta misma en toda la Escritura. Así es que es fácil darnos cuenta cuando hay algo que está alterado o le está dando un crédito que no es. Así es que gracias a la predicación del Evangelio, sabemos la esencia de lo que es malo. Jesucristo lo enseñó. Y entonces, bueno, la esencia del Evangelio está en muchas, bueno, desde Mateo 5, todas las Escrituras hablan de eso. Otros dicen que la harina representa el corrupto corazón humano. Las 3 medidas de harina dicen que es el mundo. Y la levadura, ya en la harina, es el evangelio. Y que enseña que la mujer solamente es un elemento de ornato. Ahorita vamos a ver que la mujer no representa nada. Bueno, es otra, nada más esta. Tengo muchas cosas que andan por ahí, los cristianos se la tragan. O por lo menos están dándole un crédito a una mentira. Si leemos toda la Escritura, esto va a ser bien claro. O si nosotros nos ponemos a... Son 2 versiculitos, sí, pero abarcan toda la Escritura. En fin... Así es que decían, no, la mujer nada más es solo un elemento de ornato, de adorno allí. No tiene nada que ver con ella, aunque se mencione. Todo lo que está en las parábolas dichas por Jesucristo tienen una representación actual hasta ahorita. Bueno, ahora vamos a interpretar tantito esto. La levadura en el hebreo es hametz. J-A-M-E-T-Z, hametz. Y la levadura es una sustancia usada para fermentar y leudar o levantar la masa. Debido a la acción de hongos del grupo de los protoscomicetos, moniliares y basidomicetos, y si quieren, pues les enredo más. Es muy simple, yo se los voy a poner más simple. Todo eso son términos, bueno, latinos que tienen la levadura y que por eso le pusieron así. Pero nada más con esto de moniliasis. La moniliasis es un hongo que habita en la boca de todo el mundo. Bueno, si es humano. Todos tenemos moniliasis, o tenemos monilia, pero controlado. Pero cuando la moniliasis
aumenta por cualquier situación, se pone toda la boca blanca, porque el hongo da eso blanco. A otros le dicen algodoncillo porque se pone todo blanco por dentro y duele y arde y bueno. Me acuerdo que me llegaban pacientes, pero las mamás con los bebés, y los bebés estaban llora y toda la boca blanca como algodón. Y ella también afectada cuando le daba de comer al bebé. Y el asunto es de lo más fácil de quitar, si estudian 5 años de odontología. Sí, porque no es nomás. El asunto que, bueno, fue tan simple, pero siempre ha vivido. Ahora, este hongo es el que tiene la levadura también. A nosotros o a la mayoría a veces, si no se vuelve moniliasis, siempre están y no dañan. Pero cuando están en la levadura, esa moniliasis se multiplica. Y cuando están en la boca y se multiplica, hacen daño, enferman. Así es que bueno, esa es la cosa de este moniliasis, porque las otras cosas son las maneras pues en que se definen los hongos en latín para tener la descripción, y en cualquier lugar donde vean estas cosas, bueno, nomás busquen monilia y ya van a saber hongos, y todos traen ahí ya más nombres de estos. Pero en fin, la moniliasis es ese hongo que es el mismitito que tiene la levadura. Así es que, ¿qué es lo que hace esta moniliasis? Fermentan los azúcares sobre el cual se desarrollan. Fermentan los azúcares y todas las cosas que fermentan tienen levadura o producen este hongo. Por eso si ven el pulque, bueno, ustedes ya no hay pulque, pero ve un tinacal de pulque y está hirviendo. El de cerveza, donde ponen la cerveza, también está hirviendo y no está caliente, ni hierve porque tenga lumbre o algo así. No, es que siempre está en ebullición cuando está multiplicado, y eso se usa para el pan también. Lo infla en la harina, también en cualquier cosa que se le eche a la leche, le ponen tantita levadura, se vuelve queso, y hay cantidad de quesos. Y unos le ponen uno y otros otro. Bueno, todo eso es de ese hongo que se llama monilia, y es moniliasis el resultado de lo que contaminan o lo que hacen cuando se multiplican. El pan, la leche, la cerveza, el vino, el pulque, todos los vinos tienen y les ponen levadura. Bueno, este elemento que estamos viendo que es levadura, en las Escrituras invariablemente siempre simboliza el mal, como va a ser el Evangelio. Y tienen que averiguarlo en toda la Biblia, no nomás averigüenlo, véanlo y verán que siempre que habla de levadura, la Escritura, es algo que perjudica, es malo. Así es que la malicia, lo malo, lo insano, lo impuro y lo que no es auténtico es corrupción. Dios no acepta eso. Así es que, bueno, la podredumbre moral y todo lo que tiene que ver con la corrupción abunda en la iglesia, es lo que está diciendo Jesucristo. Con la el grano de mostaza ya lo vieron, o lo vimos. Bueno, porque ahí hay una cosa, y yo no me acuerdo que hayamos visto dónde está el fenómeno malo por fuera de la iglesia. Y es que estas son tan amplias, pero vamos a tratar de darlas completas y reducirlas al máximo. Es que pues tiene uno que picotear toda la Biblia, pero como no tenemos todo el tiempo, es bueno que consideren, nada más pónganse en una concordancia y vean
levadura, y pónganse a ver todos los versículos y donde habla y verán que siempre es algo corrupto, malo, que afecta o que infecta y que corrompe. Espiritualmente es símbolo de iniquidad y de alteración. Si se altera el evangelio, ya no está Cristo, aunque lo mencione. Así es que también la ausencia de levadura simboliza lo contrario. No tiene levadura, está limpio, puro, nítido. No tiene levadura porque no corrompe, no altera. Lo auténtico, la verdad inalterable, la rectitud, la moral, así como la pureza que Dios demanda a cada uno de nosotros, si somos cristianos. Bueno, todo esto tiene que ser algo que Dios no solamente lo está pidiendo, ya lo advirtió para que no creamos que cualquier cosa acepta a Dios. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Pueden ver en Levítico 2, 1 al 6, y luego el versículo 11, lo apuntan y luego lo ven, si no, no vamos a... Bueno, allí van a darse cuenta de uno de los detalles que Dios exigía para ofrendar. Así es que la levadura era prohibida para que se comiera el pan durante la celebración de la Pascua judía. Esto está en Éxodo 12, 15 al 20. La primera Pascua y cómo Dios le dijo cómo debían ser todas las cosas. Bueno, todo israelita debería abstenerse de comer pan fermentado. ¿Qué quiere decir leudado? Alterado por levadura. Durante el festejo y durante toda la semana. Y eso no es nada. O bueno, es algo y está en la Biblia, pero nada más se los voy a contar porque a mí me tocó verlo allá mismo en Israel con las familias que vamos. Los hermanos judíos. Y nos han invitado a su casa y hemos visto cada ceremonia que hacen en su sinagoga. Bueno, ha sido una bendición porque aprendemos muchas cosas del antiguo. Pero eso solo podían comer ellos casi en una semana. En una semana no podían ellos comer nada leudado. Pero como 2 meses antes, se pasaban todo un mes con una escobetita viendo dónde había un grumito de pan o de harina fermentada con pan, solo pan, pero el asunto está en que donde hay niños a veces van a comer, en lugar de la cocina se van para otro lado. Tienen que esculcar toda la casa. Si hay niños, con más razón. Pero todo y se ponen a buscar, tienen que bajar todo el closet, toda la ropa, sacudirla, verla, limpiar, aunque no haya nada. Se llevan un mes, dependiendo del tamaño de la casa. Pero ahí están todos haciendo eso. Y entonces cuando acaban de eso, se la pasan cuidando que no vaya a entrar ningún pan a la casa. Y todavía no es la Pascua, pero no dejan entrar nada allí. Y el otro mes, o la otra vez que sigue, es ya cuando es la Pascua, entonces tienen su pan sin levadura. Igual que sus lugares donde ellos hacen sus alimentos, ellos no comen cualquier cosa, ni en cualquier plato. Tienen por un lado una vajilla y por el otro lado de la cocina otra vajilla, no igual, pero a veces es igual. O sea, el mismo adorno de los platos, de los vasos, de todo. Y a veces son diferentes, pero nunca en cazuelas, en sartenes, en comalitos que tienen para calentar y todo eso. Nunca pueden ellos ni siquiera poner en las cazuelas donde se agrega leche o queso
nunca deben poner nada con carne. Tienen la vajilla para la carne y tienen la vajilla para cuando es de leche. Yogur o quesos, cuando comen eso, nunca comen carne. Todo está en la Biblia. Y yo dije, pues sí, está bueno. Y hasta de las carnes tienen que comer nada más ciertas partes de un animal, de una res. Bueno, todo eso es porque Dios lo exigía. Y ellos todavía hacen eso, pero eso de pasarse, yo digo, híjole, con trabajo, si mi esposa me dice, vamos a cambiar, y bajar ropa es lo tienen que hacer cada Pascua que ellos celebran. Así es que bueno, esa Pascua se permitía tener dentro de sus casas, pero cuidado, y hallaban un grumito de algo leudado, algo con levadura. Porque el asunto era con Dios. No era para que los demás, los otros tenían que estar ayudando ahí y los niños aparte. Por fin. Bueno, los fermentados siempre se le ha relacionado con lo que es corrupto. Y Dios no acepta nada de eso. Entonces, como explica él en Levítico, que una ofrenda, dice, de olor grato. Yo creo que no nada más era la harina con aceite, sino que tenía que estar algo que oliera. El pan, aunque sea con levadura, qué sabroso es cuando se hornea. Ay, suave. Pues Dios decía olor grato, sí, pero sin levadura. Así es que todo eso nos está diciendo los dos versículos de esta parábola. Y eso nada más de la harina y de la levadura. Y de la manera en que Dios considera tanto a la harina como a la ¿cómo se llama la cosa esa? ¿La levadura? No. Sí, la levadura, la que leuda, ay, se me fue. Es lo que leuda el pan, pues. Es levadura. Pues es levadura que tanto. Bueno, es levadura. Así es que bueno. Vamos a ver más. La levadura como sustancia o agente de corrupción en las Escrituras es el emblema de las doctrinas perniciosas. Se está añadiendo algo a la Escritura, al Evangelio, a la Biblia, que no es. Si no es de Dios, como Él lo dictó y como se hizo, pues está alterado, está adulterado y Dios no acepta nada así. Está en Mateo 16:11. Y en Marcos 8:15 habla de la maldad, habla de las maneras en que se debe guardar todo lo que sea de Dios. En realidad les conviene leer el Pentateuco, nada más para que vean qué manera de decir, qué bueno que no viví en ese tiempo. Híjole, cuánto detalle y cuánta cosa. Y de este color y del el otro, y no los mezcles y que el otro, y que, bueno, hasta las comidas y todas las cosas. Muchas cosas. Unos los agarraron hasta para el vestido. Por eso se pueden dar cuenta de ciertos judíos que se visten de negro y con un sombrero y con dos cairelitos aquí. Tienen que andar rapados, nada más se dejan los caireles y por eso tienen sombrero. Todo eso lo tienen ellos y está en la Escritura, pero con una manera de interpretarla, porque solo ellos, solo una de las tribus hace eso. Todos los demás no se ponen así de negro, pero sí muchas otras cosas que dicen lo hacen todo, y en lo de la Pascua le tocaba a todo el mundo. Así es que bueno, eso es lo que significa la levadura. Emblema de doctrinas perniciosas, emblemas de darle un sentido que no tiene la Escritura y aplicarlo para estar delante de Dios, pues no, Dios no acepta eso. Los creyentes ahora, simbólicamente, debemos guardarnos de toda levadura corporal. En Gálatas 5:9 también se menciona la levadura de los judaizantes.
querían meter los judíos su levadura, sus maneras de interpretar el Antiguo Testamento al Nuevo, se lo querían imponer a la iglesia. Y Pablo y Pedro, bueno, a Pedro se lo pasaron a traer y andaba con ellos y así, y luego con los otros. Y Pablo fue el que dijo, nada, se acabó. Esto es una cosa y el nuevo pacto es otra. Entonces, Gálatas menciona estas cosas de la levadura, como ellos querían ser, entre lo que es levadura para una iglesia, es legalismo. El legalismo ya es una levadura. Dios es estricto, pero no es legalista. Dios es santo, pero no es religioso. Y así hay muchas cosas que uno o las ve o las vive y luego por eso es necesario considerar todo lo que Dios dice para que no lleguemos y dice, no te conozco. Pero si yo iba y yo dije y milagros en tu nombre y yo no los conozco. Bueno, Dios tiene sus cosas tan tremendas, entre otras, ser muy delicado en lo que Él desea o considera que se le sea ofrecido. Así es que bueno, en Gálatas están estas cosas legalistas como un proceso de corrupción para los cristianos, porque el verdadero evangelio está en el Nuevo Testamento. Hay muchos detalles en el Antiguo, pero cuando llegó el Nuevo, o cuando se estableció el Nuevo, Jesucristo dijo, ¿se acuerdan que está escrito en el Antiguo? Pero yo les digo, y empezaba a ser la cosa más fácil de entender. En fin, de la misma manera que el trigo y la cizaña se encontraban mezclados con el verdadero trigo hasta que llegara la hora de la cosecha, así es la levadura como un elemento extraño en esta parábola. Extraño es poner levadura en una medida de harina y revolverla, la va a alterar. Bueno, la corrupción va a ir en aumento durante el transcurso de este presente siglo. Este presente siglo es ahorita y siempre ha sido para cada tiempo en que la iglesia ha prevalecido, el presente siglo. ¿Desde cuándo es corrupta? Lo vimos o no lo vimos, o yo no me acuerdo, pero en la corrupción externa está. ¿Desde cuándo hay corrupción externa? Yo no sé si se los dije o no se los dije, pero eso es esencial. Como aquí saber cuál es la interna. Porque todo eso está en nuestras iglesias. Y están porque Jesucristo dijo, sí, esto y esto. Y entonces se va a saber de verdad quiénes son los hijos o las hijas del reino. Quién es cristiano o cristiana, porque no es ponerse el nombre. Tiene que cumplir lo que Dios está exigiendo. Así es que bueno, el presente siglo nos quiere decir esto es lo que es vigente ahorita. El presente siglo se va a acabar cuando la iglesia sea levantada por Jesucristo. Y va a seguir va a seguir mucha evangelización, pero ya no va a ser iglesia. Y de todos modos va a haber personas y gente salvas, pero van a tener que andar detrás de todas nuestras Biblias. Los judíos son los que se van a quedar. Pero tienen la Biblia hasta Malaquías, nosotros la tenemos toda. Todo lo que Dios quiere que sepa cualquier persona está cómo empezó el asunto y cómo lo va a acabar. Y no va a fallar nada. Pero si la iglesia va a ser levantada hasta el Espíritu Santo y todo, entonces todo eso tiene que ver con la manera en que hacemos las cosas para Dios. La iglesia es una desgracia cuando uno empieza a descubrir esto. Pero el asunto no es que sea una desgracia, porque ya Jesucristo dijo, una en el año 300
Y la otra se fue añadiendo precisamente porque lo de afuera contaminó lo de adentro. La levadura está dándonos una profecía de lo que es adentro en la iglesia. Y la semilla de mostaza, y como crece el árbol, es de la corrupción externa. Y son fáciles de detectar y son, bueno, clarísimas. Y eso que Jesucristo lo dijo hace más de 2000 años. Pues es vigente ahorititita, todo. El asunto no es qué tan corruptas son nuestras iglesias o cómo. No, ¿en qué plan estamos nosotros? Nosotros es lo que componemos la iglesia de Cristo. Entonces, el asunto no es, bueno, en una iglesia hay trigo y hay cizaña. Sí, pero nada más va a pasar el trigo, la cizaña no. Y se parecen y están juntitas y hacen lo mismo en la iglesia donde están. Por eso uno tiene que identificarse para que nos apliquemos esto, aunque se hable de la iglesia, es personal. Cada persona, cada cristiano o cristiana en la iglesia, es precisamente lo que debe considerar toda su vida para saber si está leudado, si está alterado o no. No es toda la iglesia, ya vimos, el trigo y la cizaña, que no todo era malo, pero sí está dentro y todavía no se acaba. Se va a acabar al final, con la siega o con la cosecha. Bueno, ¿qué más? Presente siglo, hasta la completa apostasía de la iglesia profesante, o sea, la iglesia que está contaminada. La que quiera, la que escoja, todas están contaminadas. Así es que la iglesia profesante es la que se atribuye que es la iglesia de Cristo. Se atribuye que somos hijos de Dios porque nacimos de Dios, nacimos de nuevo. Hay muchos que se dicen que son la iglesia y que son muchas cosas y no han recibido a Cristo, no han nacido de nuevo. Si no es por un lado, el diablo los tiene por otro. Entonces tenemos que considerar que esa apostasía es tanto interna como externa, por las cosas que se hacen o por las cosas que tienen y no se dan cuenta. Así es que bueno, Mateo 24:12 habla de esta apostasía que será en los finales tiempos. Y 2 de Tesalonicenses 2:3 también, esta otra, y podemos comparar las dos, aunque no son las únicas, hay muchísimo. Pero bueno, eso del presente siglo es el periodo de tiempo presente en el cual vivimos y que abarca desde el nacimiento de Jesucristo hasta su regreso. Ese es el presente siglo. Nació, bueno, cuando regrese se cierra el paréntesis. Y la iglesia verdadera, bueno, va a ser arrebatada. La que no es iglesia, aunque se lo atribuya, se va a quedar. Bueno, el Señor Jesucristo hace referencia a este grupo de parábolas de Mateo 13, llevamos 4, al periodo a través del cual Él está dando instrucciones a sus discípulos, porque decírselo a la multitud, probablemente algunos oyeron una o dos, o oyeron 3, o los discípulos tuvieron que estar oyendo todas, y al principio hasta explicárselas, porque ellos mismos lo pidieron. Híjole, ¿para qué estás hablando de esas cosas? Ni nosotros entendemos. Le tuvo que explicar. La primera, la segunda, la tercera, a la cuarta ya no, ya sabemos. Bueno, entonces toda esa situación tiene que ver con nosotros. Probablemente el que dijo, no, pues ya sabemos, la levadura es el evangelio y cuando llega es que todo va a ser evangelizado. Pues se va a hallar con que no, porque ese versículo o esa exposición de la parábola tiene que considerarse toda la escritura.
toda la Biblia. Desde Génesis se está hablando hasta Apocalipsis. Pero en fin, ay, hermanas, ¿sí querían? ¿Se puede decir que los líderes de las iglesias, se puede decir que los líderes de las iglesias son levadura? Hay de todas clases, tanto líderes como congregantes. Ahora hay líderes que no y hay congregantes que no, pero pruébese cada uno. Esto estamos viendo que Jesucristo lo dijo porque es la condición actual. Y la condición actual empezó con lo primero que fue apariencia y fue 300 años después de que la iglesia iba muy bien. ¿Lo tienen, lo saben o se los dije o no? Porque si saben cómo empezó allí 300 años después de que la iglesia estuvo, 300 años después de que Jesucristo murió, la iglesia se volvió corrupta. Y así continúa. Y hay algunas que de plano es fácil de detectar. Pero el asunto es que la iglesia no son todos, en cierto modo, porque no todos tienen levadura y no todos están siendo aparentes. Son sinceros con Dios y están considerando la Escritura, pues ya tienen un salvavidas. Pero cualquiera puede ser. Depende si es levadura o depende si entra dentro del grano de mostaza. El grano de mostaza es exactamente la iglesia, pero la iglesia alterada. Una iglesia que, ¿cómo puede ser tan chiquitito? Pero así empezó Jesucristo con 12. Sí, pero ¿cómo puede ser grande? Por una razón que Jesucristo dio y que Dios, como es el que establece la historia, se dio y entonces empezó a ser corrupta desde el año 300. Y desde antes ya había algo, pero de todos modos de ahí en adelante fue clarísimo. Y cuando uno entiende, entonces uno puede entender lo de adentro de la iglesia, pero lo de afuera es clarísimo. Bueno, vamos a seguirle porque si no, ni vamos a... ¿Sí? ¿Y por qué esta mujer escondió en 3 metidos de arena? Ah, vamos a llegar si llegamos. Eso es lo último. Ahorita estamos viendo, no hemos visto ni la mujer. Ahorita verás cuando lleguemos a la mujer. No, es que todas las cosas son... Bueno, yo no me quiero entretener mucho, porque todo tiene una razón vigente ahorita. Y desde hace 300 años, bueno, no, 300 años de nuestra era, fue cuando empezó la corrupción más grande y fue la externa. Cuando, a ver, por si acaso no, cuando Constantino en el año 300, 280 y tanto y por ahí, tuvo una visión según él y que vio una cruz y como no podían, ya hacía 300 años que no podían acabarse a los cristianos, ni quemándolos, ni matándolos, ni denunciándolos, se multiplicaban más. Entonces él dijo, ahora todo el mundo es cristiano y el que no, lo pasamos a cuchillo. Todo el mundo se hizo cristiano, sin leer la Biblia, sin aceptar a Jesucristo. Todo el mundo fue cristiano. Y así siguió, y en la iglesia está lleno de muchos que no tienen idea ni quién es Cristo, ni leen la Biblia, ni hacen nada de lo que Dios exige, y dice que son cristianos. Esas son cizaña. El trigo tiene que estar seguro de que es trigo, porque se parece tanto. Y así el sembrador y las 4 que hemos visto son eso. Pero en la del trigo y la cizaña, desde el año 300 se volvió peor. Entonces fue un dedazo político. Ahora por decreto político, todo el mundo es cristiano. ¿Cómo no? Esa fue la desgracia de la semilla de mostaza. ¿Se volvió un árbol tremendo? Sí, pero es algo que no es natural ni normal para una semilla tan chiquita. Y en el crecimiento está la corrupción. Ahora el crecimiento y la levadura está en las iglesias ahorita.
Bueno, están desde el año 300. Pero nomás les voy a decir una cosa. Fíjense cómo hay iglesias, para darle un ejemplo del grano de mostaza, cómo hay iglesias que empiezan también con poquito como empezó Jesucristo. Eso no es malo. Pero en un ratito se hacen grandísimas. Y se hacen grandes a veces por cosas que no tienen que ver con Cristo. Aunque mencionen el nombre de Cristo. Y no duran. Hay muchas, y por la historia o por lo nomás, váyanse unos añitos atrás y verán por televisión y por radio lo que había en ese tiempo, qué manera de haber una cosa tan grande, y en un ratito se acabó todo. Y la gente toda descontrolada. Una corrupción interna y una externa. Era grandísimo. Y estaba en todo el mundo y era todavía no había ni internet ni nada, pero sí había televisión y por todos los países posibles lo metieron y estuvieron, qué cosa más tremenda y qué bonito y todo. Hasta uno decía, sí, aquí podemos crecer porque este hombre se acabó. Las dos corrupciones se metieron en la iglesia. Se acabó la iglesia de tan grande y se corrompió internamente con el pastor. Así es que no necesariamente sucede a veces nada más tienen una, la de afuera, pero hay veces que tienen solo la de adentro. De todos modos pasan a traerse a todos. Si algo hay corrupto, Dios no está allí, ni va a avalar nada, ni es su iglesia. Al contrario, es una blasfemia decir soy cristiano y no tener noción de todo lo que Cristo dijo que debía hacerse, porque se lo explicó a sus discípulos. En fin, esa es con una y con otra. Vamos a seguir viendo porque por lo menos vamos a ver los elementos todos. La parábola del trigo y la cizaña, la de la levadura, muestran diferentes aspectos de la misma realidad. Proceso de corrupción de la pura iglesia, por fuera, por dentro. Así es que todo eso conduce a la apostasía. La apostasía es algo, bueno, que se habla, se dice y se considera Dios, pero no es. Tienen unas cositas y en otras tienen otras, y lo que están haciendo es apostatando de la fe. Y apostatar de la fe es no tenerle confianza a lo que dice Jesucristo y le añaden cosas. Y se hacen grandes y mucha gente se lo traga fácil. Bueno, hay muchas maneras y muchas cosas. Así es que, bueno, vamos a ver ahora. Hasta la intervención del Señor en juicio sobre toda la iglesia y todos los cristianos, sobre todos los apóstatas. Entonces, cuando se van a diferenciar, es como dice Jesucristo, no, las cortes, déjalas juntitas, hasta el fin. O sea, siempre vamos a tener cizaña cerca del trigo, porque el trigo fue el propósito del Señor. Sí, pero el maligno vino y sembró de noche y ahora hay de las dos. Bueno, pues eso está. Jesucristo lo dijo con la parábola de la levadura y con la de la cizaña también. Bueno, esta de la intervención del Señor sobre el juicio de los apóstoles y de los que no son, está en Lucas 18:8, para que tengan algún respaldo allí de esto. Primera de Timoteo 4:1 y primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Allí se van a hallar cómo se habla de la apostasía y cómo le va a ir. Igual que el trigo y la cizaña. La otra la pones en mi granero y la otra se va a quemar. Sí, pero acá tienen otros ejemplos. Así es que bueno, así la frase de esta parábola es hasta que todo fue leudado. Bueno, en una medida de harina limpia, sana, métale
bueno, en 3 medidas. Si le pone a las 3 medidas levadura, toda se altera. Cada pan que comemos es alterado porque tiene levadura. Pero Jesucristo dice que, bueno, lo que comió Jesucristo con el ejemplo que nos dio de la Santa Cena no era pan leudado. Pero en fin, así es que en lugar de significar como algunos pensaban o piensan todavía que el mundo está generando por la levadura, el evangelio se está multiplicando hasta que todo sea leudado, todo sea infectado. Pues estamos dándonos cuenta que no es así. Hay libros de parábolas donde, y no nomás esta, hay otras que dicen una de cosas. Bueno, como ahora cualquiera hace un libro, el chiste es que uno no se lo trague así nomás. Uno puede verlo y enseguida se nota si es, si está, si no está. Pero si uno está considerando toda la Escritura. Así es que la levadura tiene en realidad un significado completamente opuesto a que sea evangelio. Es corrupción, es alteración de algo genuino. Lo que está haciendo al hincharse, al afectar, que se pone grande, todos podemos darnos cuenta otra razón de por qué cuando algo está alterado es malo. Si es en el pan, pues fácil, le echas a las medidas de harina levadura, pues se va a inflar, se va a hinchar. Eso no quiere decir que eso sea sano, por eso Dios no lo acepta. Es lo mismitito cuando uno va caminando y no se da cuenta y se da un guamazo en la frente y se le hace un chipote. Sí, ya le creció la cabeza, pero está enfermo. Es malo. Hasta duele. Bueno, la levadura es igual. Aumenta, hace más de lo que... Pero es una cosa mala espiritualmente. Bueno, pues así es todas las cosas con la levadura. Sin embargo, imposible que haya cerveza, vino, pan, bueno, cualquier cosa porque necesitan la levadura. Pero para ofrecerla a Dios, no. O para que nosotros tengamos levadura o tengamos algo externo, nos tenemos que dar cuenta porque para eso son las parábolas dichas, consideradas luego con toda la Escritura. Todo debe tener un crecimiento normal. Cuando la iglesia creció de algunos y escondidos a que todo el mundo ahora es cristiano, eso no es normal. Eso es exactamente como una semillita de nada, se vuelve grandísima. No es normal. Así es que bueno, estamos considerando cosas para que nos demos cuenta de lo espiritual. El desarrollo no es armonioso, no va en proporción al tamaño de la semillita. Así es que un crecimiento rápido desproporcionado es inadecuado, en desmedida, es forzado, no es normal. Si es anormal, no acepta Dios nada leudado. Sea iglesia, sea persona, sea lo que Él ha pedido con lo que se ofrende. Bueno, por lo tanto debemos separar y esperar aún el tiempo de Dios, porque Él lo va a separar. Pero nosotros debemos estar bien seguros de en qué lugar vamos a estar. Eso no le toca a Dios. Cuando nosotros nos mostremos a Él, el Espíritu de Dios todo lo escudriña y no va a haber nada que no se dé cuenta y enseguida. No tiene que andar diciendo, háganle un examen. No, nada más de verlo usted para este lado y usted para el otro. Jesucristo lo dijo fácil con aquellas ovejas y cabritos. Y en muchas otras, está en muchos lugares. Bueno, vamos a continuar. La calidad de una congregación no depende de la cantidad de gente. El gran número de los miembros que pueda tener. Así es que no es garantía
de que es la iglesia de Cristo. A lo mejor hay 2 o 3 o más, pero de que porque son muchos, pues no. Sino la cantidad y la fuerza espiritual de sus congregantes, de cada uno. Porque cada uno va a formar el cuerpo de Cristo, todos no. Así es que está grandísimo. Bueno, por un lado siempre hay un tiempo. Y muchos empezaron a calcular el tiempo. Y dice 30 años. Si dura 30 años ya la hizo. Pues no. Puede ser más tiempo. Pero el chiste es que si pasa de 30 años, algo sucede cuando las iglesias cumplen 30 años. Fue cuando Jesucristo empezó su ministerio. Entonces sí tiene que ver porque suceden muchas cosas. Y el que no está bien, lo tambalea o lo tumba o no haya ni qué hacer. Sean las personas o sea el pastor o el obispo o el sacerdote, como le digan. Así es que la vida cristiana requiere de madurez. Madurez. Pero la madurez en la profesión cristiana, en lo que profesamos como cristianos, debe tener un crecimiento seguro, sólido y paulatino. No hay nada de repente. Y si hay de repente, hay que esperar, porque Dios no tiene prisas de nada. Es eterno. La iglesia también va a ser. El chiste es que sea uno genuino. Así es que hay muchas ideologías en cuanto a las parábolas. Estamos viendo las que son avaladas por toda la Biblia. Porque también hay filosofías, hay religiones humanas que ostentan y creen tener el título de cristianos, sin que sean cristianos. Ponerse el nombre no lo hace cristiano. Podemos darnos cuenta. Hay iglesias que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Tan fácil que está aquí demostrado, si por eso en nuestra congregación no hacemos eso. Bueno, ya se dio cuenta. Y hay muchísimas. Se dio cuenta si sabe. Si ha leído Levítico y sabe qué es lo que se hace con el Señor. No, pues hay que ofrecerle tortitas a la reina del cielo. Bueno, se ofrece. Sí, pero ¿dónde está eso? Lo tiene en Jeremías sí, y en otros profetas mayores como una abominación para Dios. Sin embargo, todavía se hace. Así es que bueno, como es hay un montón, porque eso es clarísimo. Pero hay otras que están más disfrazadas. El diablo se acomoda al cliente. Bueno. Así es que muchas personas y grupos profesan que son verdaderamente la iglesia de Cristo, son cristianos, por algo que ha surgido en su corazón, que ha sido algo sincero. Y esto no es nuevo, pues la historia de la iglesia, desde el año 300, la apreciamos donde, ¿qué fue lo que ocurrió? La unión de lo eclesiástico, religión. Religión no tiene nada que ver con Dios. Por lo menos con Jesucristo, para atribuírselo a la iglesia. La iglesia no es religión. Así es que desde que ocurrió la unión de lo eclesiástico con el Estado y el gobierno, se arruinó todo el que se volvió por el dedazo político. Y eso empezó a... pues todo el mundo ahora era, si no lo mataba el Constantino. Y fue su mamá y se fue allá y que ella hicieron y cuántas cosas hay después de la historia. Pero hay que ver la historia. La historia la tiene Dios escrita. Y ya está cómo empezó y cómo va a terminar. Por eso es toda la Biblia. Pero fácil está cómo Dios está en la historia. Nada más ve uno partes de Jesucristo o el fin de Jesucristo y
está toda la historia y todo lo que Dios quiere. No es solo para Semana Santa. La pasión, la muerte. No, hay muchísimas cosas que nos dicen todos los días. Nosotros podemos percibir, esto está bien, esto está mal. O Señor, aclárame el asunto, porque a mí me parece, bueno, si está en la Biblia y la ha considerado toda, porque de un versículo puede uno hacer una religión. Pero debe ser de toda la Biblia, y de todos modos, como es religión, pues ya no sirve. Dios no es religioso. Así es que, desde que ocurrió la unión de la iglesia, disque iglesia, con el Estado, en días del emperador Constantino el Grande, 300 o 290 después de Cristo, cuando de la noche a la mañana la iglesia creció desproporcionadamente, se alteró por fuera. Había genuinos, sí, pero los genuinos no fueron dedazo y continuaron, pero siendo tan corrupta y tan obligada, entonces hubo muchos problemas que pasó la iglesia hasta llegar a donde estamos. ¿Qué tanto creen que falta para que venga Cristo? Día, fecha y hora no está, no dice, pero Jesucristo dice bien claro varias veces y de muchas formas. Y Pedro también dice, no, a mí me han venido a decir sí, desde hace un montón de tiempo, que ahora sí viene, que ahora sí viene, y no viene. Y ya van 2000 y tantos años y no ha venido. ¿Cuándo va a venir? Solo los cristianos, con las parábolas, lo dice Cristo, no la fecha y la hora, pero nos dice que ya mero. Si leemos, y si no la interpretamos, como no es, porque hay muchos que ya les digo, tienen hasta libros y no son los genuinos. Así es que bueno, tenemos un peligro interno mayor con la ¿cómo se llama lo que le meten a las 3 medidas? Con la levadura, con eso hay más peligro que con lo de afuera. Pero de todos modos las dos son cosas falsas. Enseñanzas, doctrinas, todo lo que uno aprende o todo lo que uno oye, hay muchos que oyen y no aprenden. Y hay cosas que tienen que ver con Dios para eso. Pero es una bendición, Dios nos quiere que ninguno se pierda. Si tenemos la paciencia de considerar como Dios enseña o como Jesucristo enseñó. Así es que leudar es dar lugar a lo falso, a enseñanzas y doctrinas equivocadas, erróneas, que se infiltran en la iglesia verdadera o en la iglesia genuina y que intenta sutilmente destruir todo lo que Jesucristo enseñó, o lo tuercen o lo tratan de hacer de otro modo de como está escrito. Así es que su palabra es indispensable. Jesucristo no es solo los evangelios, es desde Génesis hasta Apocalipsis. El Verbo se hizo carne y se hizo letra. Es todo. De Jesucristo nos vamos a aprender alguna cosita. Y si hubiera alguna razón, como la ha habido, y estoy seguro que todavía hay razones de Dios y de Jesucristo para que a alguien le amanezca y en poco tiempo ser salvo y no haberse parado nunca en ningún lugar espiritual, podamos decir, porque si es religioso ya se amoló que iba a aprender ahí. Pero ese es el caso del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz nomás duró unas horas, sí, pero todo lo que dijo es lo que hace cada cristiano para nacer de nuevo. Entonces nos damos cuenta que lo que está escrito nos enseña muchas cosas. Y si nosotros tenemos más de 3, 4 horas y seguimos viviendo, no tenemos excusa. El ladrón la tenía y no la tuvo, porque confesó pura Biblia. Pero en fin, meter cizaña o
¿cómo se llama? Levadura, eso altera y nunca llega a ser una cosa beneficiosa para Dios. Se mete, se infiltra su palabra en la iglesia. El objetivo del diablo con la levadura, porque no es grato para Dios cuando es ofrecido y tiene que ver con él, es que nomás meta tantitito en lo que es sano y genuino y todo lo echa a perder. O todo lo leuda, lo altera de tamaño, lo altera de muchas cosas. Así es que podemos ver el mundo por todos lados, un sinnúmero de ismos, o sea, todas las cosas que acaban en ismo son exageraciones. Se lo atribuyen a lo bueno y a lo malo, pero ismos. Crecen por un lado, crecen por otro, por aquí, por allá. Judaísmo, catolicismo, protestantismo, mormonismo, adventismo, humanismo, todas esas son cosas que no tienen que ver con Dios, están alteradas desde el año 300. Bueno, los judíos desde antes. Judaísmo, sin embargo, fue lo que Dios escogió para dar a conocer sus verdades. Así es que todos estos ismos le transmiten a la gente enseñanzas que no guardan una línea recta con la verdadera palabra de Dios. Pero uno no sabe ya ni qué hacer para considerarles y decirles es que hay que leer toda la Biblia. Nosotros no podemos andar detrás de nadie para que la lea. Se les sugiere, se les indica, como Jesucristo. Él dijo muchas cosas. Bueno, allá donde lo ponga, lo que oyó, lo que lee, todavía es efectivo y no lo podemos hacer a nuestra manera, a nuestro modo. Tiene que ser como Él dice, o como Dios explicó desde el Antiguo. Así es que existen, además, dentro del seno de la iglesia, otras clases de levadura. Hay muchas levaduras, algo que altere lo que es genuino, aunque no se llame levadura. Pero, por ejemplo, hay manera de estar contaminando a la iglesia si hay egoístas en la iglesia. Si hay quien se siente autosuficiente y dice, no, pero esto no, pero toda la Biblia, pero eso no, y hacémoslo. Hay muchos que dicen, no puede ser eso. ¿Cómo va a ser que Josué paró el sol y la luna y la tierra? Hay un cataclismo en todo el universo, imposible. Es imposible para los hombres, para Dios no. Porque se paró. El sol se detuvo. Pero en fin, muchos dicen no puede ser. No, que no y que... Bueno, es lo que dice Dios y lo que ha dicho porque hasta Jesucristo se fue hasta el fondo, hasta lo primeritito, para decir todo lo que está escrito. Génesis, Apocalipsis. Bueno, vamos a seguir con esto. La harina, en esta parábola podía ser y representar la harina, cuando es harina sola, es ofrenda a Dios. Si le ponen levadura, no es ofrenda a Dios. Levítico 2:11, allí pueden leer acerca de esto. Lo que satisface a Dios, lo que es agradable y correcto porque Él lo ha ordenado para Él, sí, pero nosotros no podemos estar alterando lo que Él dice. Así es que es una ofrenda a Dios la harina y la palabra obedeciéndola y siguiéndola es una manera también de agradar a Dios. Por eso no le va a hacer daño leer la Biblia toda la vida mientras viva. Al contrario, va a obedecer a Dios y va a ser una manera en que le agrade, aunque no le esté ofreciendo nada. Pero está obedeciendo algo que Dios quiere. Imposible
que pueda sacar conclusiones sin considerar toda la Biblia. Así es que bueno, mucha gente religiosa o legalista es muy dada a ver todo mal. Ve mal que la mujer use pantalones en la congregación, ve mal que la gente vea televisión, que escuche música y que alguien que se diga cristiano consulte a un médico. Hay religiones así. Bueno, otros dicen que no, ¿cómo va a estar aplaudiendo ahí en la presencia del Señor? Bueno, y entonces hay muchas maneras de que la gente hace religioso un detalle y se pierde mucho de Dios. Por eso no debemos hacer juicios, pero debemos decir, Señor, ay, como que choca esta cosa conmigo, pero pues que no se haga lo que me gusta, sino lo que tú has establecido en la palabra. Por lo menos no estar en contra de todo. No sabemos. Dios es tremendo. Jesucristo nunca sanó de la misma forma. De una manera, de otra manera. Otra fue la pura palabra, otro fue tocando, otro fue untándole saliva y lodo, otro fue ve allá y bueno, pues que así es Dios de versátil. Tiene 1.000.000 de maneras de hacer las cosas. Pero si nosotros nos ponemos a criticar algo porque no nos cae, podemos caer en que a lo mejor eso fue lo que Dios le indicó a la persona y no lo está haciendo por sobresalir. Ahora hay quien está turulato y también se pone a hacer cosas, eso hay que parar. Pero hay otras cosas que no. Yo me acuerdo que la primera vez que me invitaron para oír algo de Dios que ni sabía, me llevaron así porque yo digo, yo no quiero saber de nada. Pero cuando fui, empezaron a tocar música que nunca había oído. Pues nunca había estado en una iglesia. Ya están los hermanitos. Y yo digo, Nande, ahorita le toco una de los Panchos, de los Diamantes, para que vean. Pues ya de ahí me empecé a incomodar. A la hora de que nos pusieron lo que íbamos a comer, ni me gustó. Ya estaba predispuesto. Pero era mío el concepto de la música. Y yo no estaba diciendo se la están ofreciendo a Dios. A mí no me gusta. Pues así hay muchas cosas. Y tenemos que ver para no caer en extremos religiosos. Pero en fin, si leemos toda la Biblia vamos a ver cómo fue Dios, cómo hizo cosas.